Ok, entonces, en la anterior clase hemos visto este comportamiento, ¿bien? Hemos visto gráficamente, matemáticamente, qué significa, qué es lo vamos a decir, el offset, cuál es el método en resumen, ¿qué sería? ¿Cuándo podemos utilizar, o cómo utilizamos este método de implementar análisis? Tenemos que tener análisis pequeños, de tal manera que vamos a ver una región no lineal de nuestro dispositivo, nuestro componente, pero lo vamos a asemejar a algo lineal, ¿ya? Y para esto tenemos un voltaje offset y una variación de voltaje. Vamos a ver ahora cómo colocar esto dentro de un circuito con una resistencia. Entonces, vamos a tener dos componentes, ¿ya? Una componente que es el offset, que voy a llamar Sign Circuit, que va a ser algo constante, y acá una componente que va a ser la variación, una variación y que tiene que ser pequeña. Es una condición importante. Si yo tengo acá solamente esa parte offset, digamos un BI, que es offset, por eso lo pongo como mayúsculo. Tengo acá mi componente, este es mi circuito. Es un circuito el cual va a estar compuesto, va a ser lo que cambia en el tiempo, va a estar compuesto por un offset y justamente una partición. ¿Ya? Esta parte, si tenemos este comportamiento, seguimos con este ejemplo. ¿Ya? Que hemos visto que simplemente aplicamos esto de acá y t va a ser igual a el exponencial BD. Colocamos, en este caso BI, en el caso la corriente de inducción. Aquí estamos acá. Si nos trasladamos a nuestro componente, podemos cambiarlo a todo B. Esto va a ser offset. Y esto va a ser la corriente de offset que tenemos que encontrar. Y al encontrar, como se dice. Y en el contexto, fíjense, esto es lo nuevo. Habíamos visto en nuestro ejemplo que la pequeña corriente que va a pasar, pero pequeña, va a estar dada por qué. Habíamos llegado a este valor. Y BD. Esto de acá, ¿quién se recuerda cómo lo hemos encontrado? ¿Lo vamos a hacer? Cambiamos la derivada. ¿Ya? Esto de acá, en detalle, si no me recuerdo, A, B, BD, B, BD. Esto de acá es ID del offset, por eso lo tenemos acá. Y todo esto lo hemos encontrado por análisis de incremento. La derivada, ¿qué es? Es una razón de cambio. Esa razón de cambio nos permite encontrar un incremento. Todo esto era la derivada de F de D respecto del cambio cuando este incremento lo reemplazo con el offset. Esta parte. Y esto es algo que, si mal no recuerdo, digamos, tú, Adriana, has deducido de manera implícita al hacer el ejercicio. Si me fijo en este término, en esta ecuación, ¿qué podríamos decir de este término? ¿A qué se parece? Casi una resistencia, si no. Si no lo voy a recordar de esta manera, fíjense. Voy a escribir de esta manera. BD va a ser igual a 1 sobre ID, y D. ¿Sí o no? ¿Sí? Solo he pasado este término a dividir. Ahora sí. Si yo me fijo en esta parte, este término de acá, ¿qué sería?
¿Cómo podríamos verlo? La resistencia. ¿Ya? Y en este caso, este término que vendría a ser la conductancia o la inversa de la resistencia. ¿Ya? Fíjense, tengo que, digamos, como una ley voltaje igual a la corriente por la resistencia. Y esto es lo que tú has un poco deducido implícitamente, no verás el ejercicio, Adrián. No sé si los demás han llegado a esa conclusión. Que si yo me fijo acá, voy a tener que mi componente por el cual está pasando una variación de corriente, por la cual hay una pequeña variación de voltaje, y está regido por esta ley. Entonces, para estas señales pequeñas, ¿no? Así, podríamos ver esto como si fuera simplemente una resistencia con comportamiento lineal. ¿Y cuál va a ser el valor de esa resistencia? El valor de esa resistencia va a ser esto de acá. ¿Ya? 1 sobre eso. Y todo esto, como lo dijo Jazmín, lo habíamos encontrado derivando la función de B respecto de BD. La resistencia va a ser 1 sobre la derivada de la función de B respecto de BD. Donde la función, ¿qué es? Es esta relación. ¿Ok? Sí. Sacamos B de esto y de. ¿Ya? Donde. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Estamos partiendo, ¿eh? Sí. Se escribe. Donde la función f de BD es justamente I en función de BD. ¿No? Yo creo que con esto está más claro algunos incisos del problema de ayer, ¿verdad? De la resistencia. Podríamos buscar y casi siempre esta fórmula, pero mucho mejor, digamos, si hacemos el análisis que hemos hecho ayer, donde ustedes mismos se dan cuenta de este comportamiento. No solamente reemplazando fórmulas, sino ustedes se dan cuenta de que tengo un elemento que no es lineal. Pero al llegar a esta ecuación digo, no, pues se comporta de manera lineal. Pero solo para la parte pequeña de la sistema. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, lo que acabamos de decir, la resistencia incremental. ¿Ya? Porque decía en el enunciado cuál es la resistencia incremental, se traduce como la resistencia en ese punto del offset, porque va cambiando esa resistencia. Es en función de dónde nos coloquemos. ¿Ya? Entonces, esto de acá es la corriente offset, que la encontramos cuando el voltaje offset actúa en nuestro componente. Esto para la parte grande, nuestro offset, nuestro voltaje. Y luego tenemos esto que hemos escrito, esto de acá colocaremos es 1 sobre la derivada de f respecto de BD cuando BD es el offset. ¿Ya? Entonces, esto de acá va a ser equivalente, esto de acá va a ser equivalente al circuito pequeño. ¿Ya? Pero en vez del componente no lineal, voy a tener una resistencia.
esa resistencia ha estado 1, en este caso, en este ejemplo, ha estado por 1 sobre I de B, ¿ya? Pero en general ha estado por esto, si es otra relación, ¿no? En el ejemplo ustedes tienen otra relación, ¿cierto? En el ejercicio que están trabajando. ¿Hasta acá dudas, preguntas? Ya. Ahora, hasta ahorita hemos analizado simplemente con un voltaje a nuestro componente. En un contexto de circuito, ¿qué va a pasar? Vamos a tener solamente un voltaje a nuestro componente. ¿Por qué? Vamos a tener muchas cosas, muchas resistencias, muchos voltajes, muchas fuentes de corriente, y por ahí va a estar nuestro componente. Todo ese mucho, ¿a qué se puede simplificar? Tengo muchas cosas y mi componente. Todo ese mucho, ¿cómo lo puedo simplificar? Exacto. ¿Ya? Entonces, todo ese mucho, ustedes ya saben, se va a poder simplificar con un voltaje, una resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin, y más mi componente. ¿Ya? Entonces, ahora estamos añadiendo esta resistencia. Vamos a ver cómo se comporta este circuito. ¿Ya? Para esto, los pasos son los siguientes. Primer paso, encontrar el operating point, ¿ya? El cual es simplemente encontrar el offset, ¿ya? De la corriente. Voy a tener un offset del funcionamiento de mi voltaje, ¿no? Luego, desarrollamos justamente una parte para los pequeños incrementos, ¿ya? Acá hablamos de linearización, o justamente acá entra el término de incrementar, ¿ya? Y acá vamos a tener mi componente, tac, tac, más o menos, un pequeño incremento de la corriente. Acá utilizamos esta función, el incremento en mi componente va a ser una función de BD, ¿ya? La misma función que rige mi componente, ¿ok? Y acá entra la fórmula que habíamos visto aquí, ¿no? Que I de este de acá es I total. Cuando es de mayúscula es el I total. Pero cuando es de minúscula es un incremento. Y que el incremento está dado por esta fórmula. La derivada de F respecto de BD cuando BD yo lo pongo en el cociente. Y esto multiplicado por el incremento de BD. Entonces, esta fórmula ustedes ya utilizan en el ejercicio de aquí. Ya lo ubiqué. Y luego, cuando desarrollamos esto, ya hacemos de cuenta que todo el circuito es lineal. ¿Por qué? Porque estoy en un régimen que yo he colocado en un pequeño tramo donde estoy asemejando linealidad y pueden resolver esto con los métodos. Acá pueden resolver con Kirchhoff, superposición, etcétera, etcétera. Cosas que ya han visto en sus cursos de circuito. Entonces, como rápidamente vamos a hacer desarrollo esto de acá. ¿Ya? Estoy en un contexto donde solamente tengo una pequeña variación de voltaje. ¿Ya? Tengo una pequeña variación de voltaje y tengo acá un voltaje constante. Ya acá tengo una señal grande y que es constante, es mi offset. ¿Ya? Si yo coloco a esta voltaje, esta fuente de voltaje, coloco una pequeña señal y quiero ver cómo es su variación. La simplificación acá es similar a lo que han visto en otros contextos, simplemente haces un cortocircuito. ¿Ya? Este de acá es parabólico, pero ojo, esta es una señal grande, offset, constante.
no es una señal, no es un voltaje que vaya en el tiempo, ni pequeño. ¿Ya? Lo mismo, vamos a utilizar la misma metodología. Habíamos visto ayer que una pequeña variación en esa fuente va a ser igual a ¿qué? A la variación de la función de la fuente respecto de IDS por IDS. Cuando esto de acá, IDS lo reemplazo con el voltaje de funcionamiento, con la corriente de función. Entonces, es una ecuación muy similar a lo que hemos visto ayer. Un incremento de una variable va a ser la derivada de la función respecto de IDS por la variación de la corriente. ¿Ya? En este contexto, mi voltaje de mi fuente es constante, es un número, 5 voltios. La derivada de una constante respecto de cualquier variable que es 0. ¿Ya? Esto de acá es una constante, entonces la derivada es 0. Por eso no hay una variación de voltaje y por eso puedo asimilar esto que para la parte pequeña simplemente, una variación pequeña simplemente es un cortocircuito. ¿Ya? Si esta parte no está un poco complicada de entender, déjenla un poco de lado. Lo importante es de que si tengo un voltaje constante, la reacción de este voltaje constante a un cambio pequeño es simplemente un cortocircuito. Se reemplaza por un cortocircuito. ¿Ok? Si tengo una fuente de corriente, vamos a tener algo muy similar que han visto antes, que la variación de una pequeña señal va a ser un circuito abierto. ¿Ya? La explicación es muy similar que eso. Voy a ser redundante con esto para no confundirles. Simplemente vamos a una conclusión. Es un circuito abierto. ¿Ya? Ahora, sí. Ahora, tengo un voltaje, tenía antes un voltaje constante, tenía antes un voltaje, una corriente constante. Ahora tengo un voltaje que no es constante. Está compuesto de algo constante, que justamente es el offset, y de una parte pequeña que varía. ¿Ya? Entonces, la señal larga, un cambio de la señal larga, va a estar simplemente, acá simplemente va a actuar la señal, la parte offset del vehículo. Todo esto se va a convertir, o en la señal larga, va a haber solamente esto de acá. No va a haber al pequeño incremento. Esto de acá es un incremento con una variación pequeña. ¿Ya? Y por otro lado, cuando tengo una variación pequeña, cuando quiero hacer un análisis de las señales pequeñas, esto de acá que habíamos dicho que es, se vuelve un cortocircuito. ¿Sí? Entonces lo único que me va a quedar es la parte de la variación. O sea, acá solamente me va a quedar la parte de la variación. ¿Ya? Esto de acá queda compuesto de un offset y una variación. Para la parte larga, grande de la señal, vamos a ver solamente la parte offset de este voltaje. Para las variaciones pequeñas, cuando vamos a analizar las variaciones pequeñas, solamente vamos a tomar en cuenta esta parte del voltaje. ¿Ya? Y finalmente, antes de entrar al ejemplo, bien. Si tengo una resistencia, ya. Para las señales grandes va a ser VR, R y R. Voltaje grande y la corriente grande, no cambia nada. Y para las señales pequeñas es muy similar. Si tengo una variación pequeña, R, y va a haber acá un voltaje pequeño, va a ser DS igual a R y DS. ¿Ya? La explicación es similar de cómo se llega a esto. Cuando lo escribo rápidamente, D de S va a ser la derivada de la función en general, es R y de R, respecto de I de R, esto por
I de L, ¿no? Y esto reemplazado cuando I de L es igual a el voltaje de la corriente de funcionamiento. ¿Ya? ¿A qué sigue eso? La derivada de esto, ¿qué va a ser? Va a ser simplemente R, la derivada de I de S es 1, y cuando reemplazo esto por I de R se queda R, y esto por I de S. Entonces parece como evidente, digamos, utilizar esto, ¿no? Pero no podemos hacer ese salto, sino más, hay que, ¿por qué? Porque no tiene un comportamiento de Ohm. Estamos llegando a una conclusión del comportamiento de Ohm, pero a partir de este análisis incremental. ¿Ya? Pero rescatamos esto, si esto les confunde, nos quedaremos con esto. ¿Ya? Sí. Y para nuestros componentes que no son lineales, ¿ya? Repito de nuevo, esto va a ser para yo tengo este comportamiento de mi componente. ¿Ya? Y de B y del offset va a ser lo mismo, simplemente reemplazando el voltaje del offset. ¿Ok? Y para la variación pequeña, esto de acá se vuelve una resistencia, ¿sí? Como hemos visto. Acá va a pasar una corriente, acá va a haber una variación de voltaje, ¿no? Y de B va a estar dado por la ecuación que voy a escribir para que quede bien claro, la derivada de respecto de BD. ¿Ya? Cuando la variación de BD la reemplazo en el offset, esto por BD. ¿Ok? De acá habíamos deducido que la resistencia es justamente la inversa de esto. Vamos a ver la derivada de BD respecto de BD. Cuando BD es el offset. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Una vez que tenemos esto, podemos ya resolver estos circuitos. Fíjense. Tengo acá una fuente de voltaje, tengo acá, ¿qué va a ser mi voltaje de Thevenin? Tengo acá una resistencia, y acá voy a colocar mi circuito, que digamos que es una red con un comportamiento no lineal. Yo sé que por acá pasa una corriente total, sé que por acá va a haber un cambio del voltaje total, ¿ok? Y tengo esta relación, que I de D, en este caso seguimos con nuestro ejemplo, que es del comportamiento exponencial. Vamos a dar estos valores. R es un ohmio, A es un cuarto de amperios, y B es 1 con voltios a la menos 1. ¿Ya? Lo mismo que hemos encontrado anteriormente. Lo mismo que hemos trabajado anteriormente. Queremos hacer el análisis, analizar el circuito. Cuando este voltaje de I es igual a 1 voltio. Perdón, ¿es R igual a IR o R igual a 1? 1. Acá, el primer paso que es trabajar con la señal grande, que hacemos por acá, buscar el punto de operación, encontrar el offset de la corriente. ¿Ok? Entonces acá yo digo, ok, tengo el voltaje, tengo la resistencia, y acá tengo mi componente, y yo solamente me voy a concentrar en el offset. Tengo que encontrar este offset. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? I del offset va a ser E a la E, B, BD. ¿No? La ecuación es para cualquier voltaje. Esta es la ecuación general. En el momento que yo hago el offset, digo, simplemente voy a encontrar, por eso pongo mayúsculas, voy a encontrar la parte constante. Esto de acá, ¿cómo hemos hecho? Ustedes ya han hecho esto, ya hemos hecho conmigo esto. ¿Cómo encuentro esta corriente?
o el voltaje también de operación. Tengo que encontrar ambos, ¿no? Tengo que encontrar cuál es el voltaje de operación del offset y la corriente del offset. ¿Qué es lo que hacíamos? Con Kirchhoff, ¿no? Acá decíamos el voltaje de acá menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje del componente va a ser igual a 0. Voltaje I menos R I D menos VD va a ser igual a 0. De acá, déjenme ver, sí, de acá, ¿qué cosa habíamos hecho? Habíamos reportado este comportamiento, ¿verdad? Menos R I D menos R I D, pero I D es A veces E a la B de D menos BD. Hasta acá todo el mundo me entiende, ¿verdad? Estoy repitiendo rápidamente. Reemplazando los valores, hemos visto, reemplazando valores, hemos llegado a esta ecuación, que BD menos 1 más un cuarto de E a la BD es igual a 0. Esto de acá, ¿cómo lo resuelto? Gráfico. Aplicando métodos numéricos que ya visto o están viendo, o método gráfico, calculadora creo, y habíamos llegado a este resultado. ¿Ya? Entonces ya saben cómo llegar a esto. 0,5, si no me equivoco, y de hemos encontrado que 0,44 amperios. ¿Ya? Esto es resolución analítica, gráfica, o su calculadora si es que tiene disponibilidad, si es que lo tiene a mano, etc. ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es decir, ok. ¿Perdón? 0,44 amperios y 0,51 voltios. Ya. El siguiente paso es decir, esto de acá está compuesto de una pequeña variación y de ese offset que hemos calculado. O no, de la parte constante. ¿Ya? Y esto de acá, cuando tenemos este comportamiento, nos vamos a concentrar en la pequeña variación en B minúscula D y mayúscula D. ¿Ya? Esto de acá, ¿cómo se va a ver? Como una resistencia. Una resistencia que va a tener esta ecuación. Cuando tenemos que aplicar para el voltaje de funcionamiento. ¿Ok? En mi caso, esta ED va a ser aplicando la derivada, va a ser AB, E a la B, E a la B, BD. ¿Ya? Cuando BD es BD, esto va a ser 1 sobre AB, E a la B, voltaje del offset. Y de acá habíamos encontrado que esto va a ser simplemente la derivada. Entonces, B veces la corriente de funcionamiento, ¿no? Porque acá toda parte de esto es la corriente de funcionamiento. Simplificando, vamos a tener que esto de acá, para las señales pequeñas, este de acá, ya no lo tomo en cuenta o en un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, solamente voy a tener la variación. Solamente me concentro en la variación. Esto de acá va a ser una resistencia. Y acá va a aparecer la resistencia nuevamente, que es 1 sobre IDB. ¿Cuánto es? Yo les pregunto.
o cómo calculo el voltaje que está pasando por este componente que ahora es una resistencia. ¿Cómo? ¿Con ohm? ¿Qué sería exactamente? La variación de corrientes por la resistencia. ¿Esto de acá? No, yo me perdí. ¿Cómo calculo este voltaje? ID por RD. ID por RD, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Por qué choque? ¿No? Tenemos que, tengo este voltaje, tengo acá una suma de corrientes, una suma de resistencias, una resistencia equivalente. Va a ser esta variación vale, vamos primero por acá. Sería el divisor de tensión. Bien. O también lo que me puede interesar es cuál es la corriente. Va a ser este voltaje total dividido la suma de resistencias. ¿Sí? Y lo que decíamos acá, el voltaje acá va a ser igual a qué? Y con esto ya podemos hallar BDD, ¿qué va a ser? Va a ser IDD por RD. Va a ser también lo que sería divisor de tensión. BDI por RD entre R más RD. Y con eso estamos resolviendo el circuito. Estamos encontrando cuánto es la corriente para esta pequeña variación. ¿Por qué BD sería igual a B? No, esto estaba escribiendo y lo he dejado a mi lista. ¿Ya? Conclusión, resumen. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado el voltaje de operación, o el offset, la corriente de operación, el offset, y luego hemos encontrado cuál sería la corriente incremental que se va a incrementar en función de los incrementos, ¿no? Porque esto de acá conocemos cuáles son los incrementos. Será un incremento de senos pequeños, será un incremento triangular, o será lo que sea, pero va a ser una señal pequeña, ¿no? Esto de acá es dato de lo que conocemos. Lo que nos interesa es cómo va a ser la corriente que va a salir o el voltaje que va a salir en función de ese incremento. ¿Bien? ¿LD qué es? Es esto de acá. Bueno, en este ejemplo, de manera exacta, es esto de acá. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces, con esto ya está claro. Tenemos ejercicios y con esto ya añado un ejercicio más. Y esa sería la siguiente serie. ¿Qué quería decirles?